nuestra conversación central con nosotros un hermano invitado por aquí, que ya no es invitado, casi parte del staff de este espacio, señor César. ¿Cómo está? Buenos días, de verdad. Ya, sí, ahora vi a don Antonio. Sí. Y me dijo, mira, baja a Recursos Humanos porque te hagan la foto del carnet. Y yo muy orgulloso, estaría privilegiado yo de ser parte de este staff, aunque sea honorífico. Bueno, contento de estar aquí, de verdad. Siempre compartir con ustedes, ya lo saben. Primero, un privilegio para la Fuerza del Pueblo que nos permitan estar, y luego, en lo personal, compartir con ustedes que los aprecio, los respeto y de verdad valoro la capacidad de comunicación que tienen individual y como colectivo. César Fernández, vamos a iniciar hablando acerca de la gestión actual de gobierno, que ha tenido muchos contratiempos evidentes que no se pueden ocultar: pandemia, crisis de Ucrania, todo eso que es verdad, pero que al final, cuando la gente vota a un gobierno, pues al margen de los retos a los que se enfrente, es quien tiene que dar soluciones y tomar decisiones. Ustedes, al margen de la competencia política, ¿cómo evalúa César al día de hoy lo que ha ido ocurriendo con el gobierno dominicano? Acabamos de ver el presidente, por ejemplo, en la frontera el fin de semana, hacer un anuncio de una compra de unos vehículos y del establecimiento de un comando fronterizo en Barahona. Pero en sentido general, ¿cómo ustedes evalúan hasta ahora lo que va ocurriendo con el gobierno de la República Dominicana? Yo te diría, para simplificar y tampoco ser tan pesimista, porque uno desde la política de oposición puede ser 100% pesimista. Es cierto que el presidente Luis Abinader ha llegado a gobernar varias crisis. Por supuesto, aquí lo hemos dicho, eso se sabía ya que esas crisis venían. Quizás el formato en que venían no se tenía el detalle, pero sí sabíamos que veníamos a manejar una crisis que iba a ir avanzando de un sentido al otro. Me refiero primero sanitaria, tema de salud, luego económica en tema de deficiencia de cadena de suministro, de que hubiera suficiente producción local o productos locales para que la gente tuviera los alimentos, luego empleo. Pero a esto se le agrega la inseguridad, se le agrega el tema haitiano y se le agrega la guerra de Ucrania con el componente de los combustibles. Bien, pero nosotros en la Fuerza del Pueblo como oposición hemos hecho señalamientos puntuales siempre de qué se puede hacer. No que tuviéramos la receta perfecta ni la varita mágica, no, pero sí opciones y planteamientos de posibilidades. Y en ese sentido el gobierno no nos ha hecho caso, ni siquiera nos ha consultado por un tema de sentido común, hasta de cortesía política. Vamos a escuchar qué dice la Fuerza del Pueblo y tú no tienes que decir que fuimos nosotros, pero lo que queremos es el bienestar, el bien del país. Y entonces, en todos los sentidos, en todos los ejercicios de planificación, el gobierno ha sido errático. Si te vas al manejo del COVID, por ejemplo, que es una de las banderas de los buques insignia del gobierno en el primer año de gestión, sí. Dices, busca la Organización Mundial de la Salud, que tiene una información bastante clara, donde dice que el promedio global de 2 vacunas fue 64%. Es decir, el 64% de los países en promedio pudieron vacunar en 2 dosis a su población. La República Dominicana está en 54. Es decir, estamos por debajo de la media mundial. Y tú dices, bueno, pero ¿y cómo es posible que no llegamos ni siquiera a la media y perdimos más de 10 millones de dólares en vacunas? Dicho por el propio gobierno dominicano, en este caso por la señora vicepresidenta. Entonces, si ves el ejercicio en tema del COVID, ahí el gobierno no tuvo un buen desempeño. A pesar, y reitero, de que sí hicieron un gran esfuerzo, pero en la planificación no tuvieron el acierto. Luego te vas a la parte agropecuaria, seguridad alimentaria. Aquí hemos traído informaciones de técnicos de la Fuerza del Pueblo. Y también hay un déficit en la cantidad de siembra de productos de primera necesidad, y peor aún en la producción de pollo, en el cual los insumos para producir los pollos subieron precisamente por el tema de la crisis del COVID, pero no fueron lo suficientemente capaces de en su momento liberar de impuestos a el trigo, el maíz, la soya, productos para
abaratar el costo del pollo. ¿Qué hicieron? Importaron millones de libras de pollo congelado de otros países y a pesar de eso, el pollo sigue caro. Entonces tienen un componente doble que es terrible para la economía y para los productores. El pollo sigue caro, el consumidor no tiene acceso y los productores nacionales quiebran. Estamos hablando que hay más del 25% de productores de pollo que han quebrado y el resto está operando en déficit. Eso es terrible. Y esta información te la digo porque las asociaciones de productores de pollo se han acercado a la Fuerza del Pueblo y nos han dado la información. Entonces, si te vas al área de infraestructura, terrible lo que ha pasado aquí, una incapacidad de ejecutar lo que está planificado. Tú tienes para este año 452 mil millones de pesos en presupuesto listo para gastarse. O sea, para invertirse, es el término correcto, porque estos son gastos de capital. Y apenas el gobierno ha invertido unos 15 mil. Estamos hablando de menos del 4%. Y eso afecta de manera directa. Fíjate cómo este año la construcción ha decrecido de manera importante. Andaba rondando el 13, 14% del Producto Interno y anda por debajo del 5%. Es decir, una tercera parte está generando el sector construcción. Eso es terrible para la economía dominicana. Si te vas entonces, y antes de salirme de la agropecuaria finalmente, traigo esto, porque nuestro presidente, caramba, con tantas buenas intenciones, pero vive de improvisación en improvisación. El fin de semana, post tormenta, él va al este, que obviamente fue la zona más afectada por la tormenta Fiona. Y él le dice, yo no sabía, ese dato me lo pasaron los técnicos de la Fuerza del Pueblo del sector agropecuario, que el 12% del cacao que se produce en el país está en el este. El 60% está en el nordeste, es decir, para que la gente entienda, San Francisco, de Macorís, Salcedo, toda esa zona, ese es el nordeste por ahí. Y el este, entonces, ya San Pedro, Atomayor, El Ceibo. El 12% del cacao está ahí. ¿Qué pasa? En el año 2021, el presidente de la República anuncia un plan que quisiera que la gente lo pudiera ver. Este se llama Plan, ahí lo pueden ver, de Acción Cacaotera. Sí. ¿Y en qué consistía ese plan? Ese plan consistía, y lo van a ver aquí, al final, en la inversión de casi 6 mil millones de pesos. Pueden verlo al final, 5.900 y algo. Víctor, tú que tienes la vista mejor que yo. Sí, ahí se ve a distancia. Ustedes lo ven ahí. Sí. Esos son casi un plan fantástico. De verdad, loable y aplaudible este plan del gobierno para, esto era reformar y mejorar las producciones de cacao. Este plan, si tú derivas ese monto que se iba a invertir en la cantidad de tareas de tierra, te dice que el gobierno en el 2021 iba a invertir 19.400 pesos por tarea de tierra para mejorar la siembra existente. Sin embargo, entonces el presidente va ahora a unas fincas que están deterioradas por una tormenta y ofrece 1.000 pesos por tarea. ¿Qué quiere decir eso? Que los 1.000 pesos por tarea no le iban a dar al productor. ¿Y qué iba a hacer el productor? Claro que iba a tomar el dinero, se lo están dando, pero no iba a poder lograr la meta. Entonces fíjate cómo en un rubro tan importante como es para la exportación de la República Dominicana, el gobierno, el presidente vuelve improvisa, perdemos dinero como pasó con los cerdos, perdimos más de 5 mil millones de pesos con una acción similar y entonces ahí te das cuenta. Entonces es un gobierno que no tiene la capacidad de planificar, de ejecutar. Entonces cuando eso ocurre, lo que hace es que improvisas. En el caso de Haití que mencionabas, también la bandera de este gobierno ha sido la transparencia. Pero no entiendo cómo el presidente de la República anuncia que va a comprar unos vehículos de tal marca y no ha hablado de la licitación. Ya tú estás diciendo a quién tú le vas a comprar. ¿Cómo es posible? Tú estás comprando armamento de guerra como que aquí sí vamos a una guerra. Aquí no vamos a ninguna guerra. Haití no tiene con qué pelear. Haití la guerra es del hambre, lo que hay en Haití. Entonces tú no puedes decir que tú vas a comprar ahora. Entonces lo que yo vi, no he visto la compra oficial, pero lo que se anunció, vamos a comprar unos helicópteros que son del año 1972. 50 años. 50 años. Esos son, señores, helicópteros de la guerra de Vietnam, para que ustedes entiendan. Entonces, damos pasos que son populistas. Ahora el tema es la frontera, el tema es el muro, el tema es que el senador de la Fuerza del Pueblo está agitando a los moradores. Eso no es cierto. O sea, el senador está sencillamente representando a su gente. Y no está representando a la Fuerza del Pueblo, está representando a los dominicanos y dominicanas que viven en la frontera. César. Entonces, overall, la evaluación, con mucho respeto al gobierno, al presidente, a los funcionarios y a los amigos del PRM, yo entiendo que
han reprobado en la mayoría de materias. Hay materias que lo han hecho bien, hay que reconocerlo, como es el caso, siempre lo menciono, de la Dirección General de Aduanas. También veo un buen desempeño en el Banco de Reservas. Turismo. ¿Perdón? En el turismo Eso también. no lo he visto. Oh, pero bueno. ¿cómo que no? No, pero estamos hablando. De verdad, en la mayoría de las materias el gobierno ha Vamos a reprobado. entrar un También poquito hay que, más para- en Y eso te lo política. dice, y eso, para contestar la pregunta, mira esta encuesta de ahora de septiembre, donde dice que el 60% de la gente rechaza una repostulación del presidente de la República. Eso te dice que el gobierno va mal. Vamos a entrar, César, en política ya más a lo profundo. Hemos visto en los últimos días que se están como que tirando flores entre el PRM y el PLD. Y uno ve que a 2 años de gobierno, por ejemplo, un funcionario de la pasada administración, como fue José Ramón Peralta, anda diciendo que hay que dejarlo gobernar, que hay que darle una tregua, 2 años después de una administración. Y uno ve, por ejemplo, al expresidente Danilo Medina hablando en los medios, con mucha confianza, con mucha tranquilidad, a pesar de los casos que ya conocemos en la justicia. Ustedes, como Fuerza del Pueblo, han dicho que hay un acuerdo entre el PRM y el PLD. ¿Conocen ustedes algún acuerdo de aposento que se firmó, algún acercamiento que haya extraoficial entre el partido de gobierno y el PLD que uno no conozca? Porque ya ustedes lo han dicho abiertamente, de que hay un acuerdo entre el PLD y el PRM. Y las auditorías que Víctor menciona que no han salido a la luz de la Cámara de dio Cuentas. ese encuentro en el Catalonia. Yo, de verdad, no me acuerdo. como Fuerza del Pueblo, sencillamente es una exhortación a ambos partidos. El partido de gobierno, que es el partido más importante en este momento, y los amigos del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos son los que deben de procurar que su militancia entienda que no hay entendimiento entre ellos. Ahora, lamentablemente hay demasiados indicios que te llevan a eso. Después de aquella famosa reunión, la parte que hiciera el presidente Medina con el presidente Abinader, hay cosas que tú ves que dices, bueno, pero solamente eso se da entre amigos. La solicitud de los recintos de las escuelas para utilizarse como recinto en la consulta de ese partido fue negada por el órgano electoral. La Junta lo negó y dijo por qué. Estamos a destiempo, no estamos en pre-campaña, no estamos en campaña y eso es ilegal. La Junta se los niega, pero se lo piden de manera directa al presidente, el presidente se los entrega. O sea, ahí hay una relación, o sea, ahí hay un acuerdo. Luego haces una reunión de exministros de Economía y los ministros de Economía a los cuales acabaste entrando a este gobierno diciendo que la política económica del presidente Danilo Medina era la peor, ahora de repente ellos son tus asesores y estás viendo el futuro con ellos. Entonces, ahí no había más nada, ahí no habían del Partido Reformista, ahí no habían de la Fuerza del Pueblo, ahí no habían del PRD, que tienen todos técnicos muy buenos. Y finalmente, lo que tú señalabas, 2 ministros de primera línea salen a decir que hay que darle chance al gobierno y todavía peor, dice uno de ellos, que el presidente puede ir a un lugar y ofrecer la luna y se lo van a creer. Yo le tengo esta tabla, que yo creo que ustedes vean, porque nosotros en la Fuerza del Pueblo no andamos especulando ni diciendo nada de esto. Esta tabla, ustedes la pueden ver, tiene todas las promesas que ha hecho el presidente de la República desde que se instaló en el gobierno. Ahí hay más de 1.200 promesas. 1.200 promesas. Todo esto está en la prensa y lo tengo aquí en detalle, también en una tabla digital. Esto es un resumen, ahí está por provincia. Entonces, de esas más de 1.200 promesas, solamente el 15% se ha resuelto. Usted me va a decir, solamente el 15%. El 15% lo que él mismo ha dicho. Lo que él mismo ha dicho. Entonces, yo quiero que usted me diga a mí, si alguien que se respete le va a creer a una persona que solamente le ha cumplido 1 de cada 10. Entonces no se lo van a creer. Enamorado, le doy Entonces, la vuelta. este es el momento. 1,5, ingeniero. 1,5. Bueno, usted lo ayudó ahí. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que usted tiene que darle oportunidad? No, usted tiene que exigirle. Como sociedad, como nación, como pueblo, usted tiene que decir, no, presidente, porque usted vino aquí a Atomayor y me ofreció el parque o me ofreció la carretera y usted no lo ha cumplido, entonces yo no lo voy a creer. Siempre me enseñó el presidente Leonel Fernández que lo que te permite ir a ofrecer es haber cumplido. Tú no te puedes parar en un podio a ofrecer algo nuevo cuando no has cumplido lo viejo. O sea, por ejemplo, Leonel puede hablar de un tren porque ya hizo un metro. Tú le vas a creer fácilmente. Ahora, el tren, el haber hecho el metro, tampoco te da la garantía de que puedas hacer el tren.
te lo da la preparación, la planificación y la capacidad de ejecutar, que en este caso la fuerza del pueblo la tiene. Eduarda. César, me gustaría preguntarte, y esto a propósito de la consulta que va a hacer el PLD el próximo domingo, porque ellos han alegado en redes sociales y dirigentes altos que la fuerza del pueblo tiene sus dirigentes, los dirigentes del PLD, y que no van a poder votar. Sin embargo, los fuerzapueblistas han comenzado a subir capturas de pantalla diciendo, óigame, yo me fui en el 2019 y aparezco como que puedo ser consultado. ¿Ha tomado medidas la fuerza del pueblo en ese sentido? ¿Es cierto ese rumor popular de que la fuerza del pueblo se va a inmiscuir en los asuntos del PLD y está mandando a votar a su militancia? O sea, acláranos un poco ese tema. Lo primero es que la fuerza del pueblo, el único interés que tiene con el proceso de consulta del Partido de la Liberación Dominicana es que salga bien. Ese es nuestro único interés, que salga fortalecido en vista de que una jornada exitosa de este partido el próximo domingo será una jornada exitosa para la democracia y a su vez para el sistema de partidos políticos. Determinantemente está prohibido a todo miembro de la Fuerza del Pueblo participar en este evento. De hecho, ni siquiera haremos actividades territoriales este domingo para que el terreno esté totalmente para que los amigos puedan hacer su actividad y no se malinterprete absolutamente ningún tipo de evento con ellos. Con respecto al padrón, sí es cierto. De hecho, yo tengo muchos amigos que están en la Fuerza del Pueblo que aparecen. Como a veces hay arte de magia en el manejo de los sistemas de cómputo, yo espero que esa gente no aparezcan después que hayan votado. Sí. Ese es un tema. Y también yo pienso que deben explicar claramente, y aquí sí tenemos nosotros el derecho de exigirlo como partido político, de que ese padrón lo esclarezcan. Porque hay rumores, hay informaciones de que en la Junta se hizo un cruce entre el padrón del PRM, entre el padrón de la Fuerza del Pueblo, para quitar, para entrar, para sacar, y no está claro, algo que no debió ser, porque no deben de manipular nuestro padrón y tampoco la Junta está obligada a hacerle padrón a nadie. Usted hace su padrón. De hecho, ni siquiera un partido hace un padrón. Un partido hace una lista de inscritos. Y más si la Junta no se quiso inmiscuir en el proceso. Exactamente. Entonces, ¿verdad? eso sería bueno que se aclare. Pero en resumen, Eduardo, es que salgan bien el domingo. Ese es nuestro deseo. Y ahí mismo la preguntita, porque para tú validarte en la fuerza del pueblo no es simplemente la cédula, como están diciendo. Entonces, si nos pudiese aclarar de que esa persona se le llama, el seguimiento, de que tiene que poner su huella, todo eso. No, claro, la Fuerza del Pueblo tiene un sistema totalmente del siglo XXI para su afiliación, que es requete confirmado por varias vías, correo electrónico, llamada telefónica, biométrico, en fin, por eso que el presidente dice que nuestro 1.300.000 militantes son auditables y verificables. Esa es la realidad. Delvis. Bueno, César, yo pienso que cuando nos detuvimos a ver los puntos luminosos del gobierno ahorita, hay que reconocer que el Ministerio de Turismo que dirige David Collado ha presentado cifras positivas para la ciudadanía. Se siente Yo pienso más que el Ministerio de Turismo, yo pienso que el sector privado, Okay. es el que encabeza ese sector. Hay que reconocer que los hoteles y los empresarios que tienen inversiones hoteleras aquí en la República Dominicana Sí. han apostado al país y son los que realmente motorizan la máquina. El Ministerio de Turismo es un facilitador. Sí, pero que son los mismos empresarios que en gobiernos pasados se le ponía la cosa en China. Y destacar porque el hecho... las 58.000 habitaciones que tiene Punta Cana siempre han estado ahí y vienen de hace varios periodos gubernamentales. No se hicieron en estos 2 años. Quería se han construido todo. que nos detuviéramos de manera breve a reconocer, por ejemplo, que se ha casi duplicado la cantidad de afiliados al SENASA Larimar, para que los cadáveres en el exterior no tengan que pagar un peso los familiares para que lo traigan. ¿Qué esperanza tú me estás dando? Tú me te dices que No, yo que voy a dar an- un beneficio Dámoslo en no muera. vida, dámoslo en vida. Que antes Pero esos eso le toca, dominicanos eso tenían que te sacrificarse. toca a ti. Pero lo más Te toca a ti interesante como es vocero del reconocer. gobierno, Destacar eso. esclarecer las cosas que se han hecho menos mal. Bueno, pues vamos a seguir con la conversación y ya ahorita Ingeniero. nos detenemos ahorita en la fuerza del pueblo. Aquí tenemos un síndrome, un gobierno con un síndrome del copy-paste. Todo lo que Leonel va diciendo, ellos lo van rápido, raudo y veloz y lo hacen por otro lado. Al grado que o Leonel parece que es él el presidente, como él mismo lo dijo en nuestra reunión de la dirección central, o
aparentemente Leonel ahora puede recibir la condición de Mesías para que la gente pase, para que la gente le pida que pase por su pueblo, denuncie algo y el gobierno vaya y finalmente lo ejecute. Usted ve. Pero lo último que me llamó a la atención fue un anuncio, así también irresponsable, de una empresa privada para el tren Jaina Santiago Los Caballeros, que ya desde RD 2044 lo habíamos planteado hasta Montecristi inclusive. Tú puedes de verdad edificarnos cuál es la planificación de metros y de trenes que se tiene planteado en la perspectiva de nuestro programa de gobierno. Nosotros en el año 2020, si mal no recuerdo, de cara a las elecciones del año 2020, presentamos para mí lo que es el plan más completo de transporte, movilidad y seguridad vial que partido político alguno ha presentado. Los invito, se llama Leonel Tránsito en YouTube. Ahí lo van a encontrar, son unos 14 minutos. Y de verdad que es impresionante. Nosotros durante 4 años, es decir, del 2016 al 2020, los técnicos de la Fuerza del Pueblo y varias empresas asesoras, nos pasamos estudiando el tránsito del Gran Santo Domingo y del Gran Santiago, que es donde está la principal problemática. Y ojo con esto, la solución a los tapones no son los túneles y los elevados, la gente está equivocada. Mientras más túneles y más elevados haces, más tapones vas a tener. La solución al tránsito y a la movilidad es el transporte colectivo en principio. ¿Y cuál es el transporte colectivo más importante? Es el tren de cercanías, que es un tren un poquito más grande que el metro, que es para distancias como Santo Domingo, Villa Altagracia, Santo Domingo, Pedro Brán, etcétera. Luego el metro, luego los autobuses, luego entonces las restricciones de circulación, como es, por ejemplo, lo tienes en Madrid, lo tienes en Londres, lo tienes en muchos lugares, donde si usted, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo la zona colonial, usted no vive ni trabaja en la zona colonial, usted no tiene por qué entrar en su carro, usted tendrá un parqueo, donde usted llegará y luego utilizará un tren eléctrico, utilizará una motocicleta, etcétera. Otro medio de transporte ya en el área local. Ese es uno. Semáforos inteligentes. Escuché a mi amigo Hugo Veras decir, muy lamentablemente, que aquí los semáforos funcionan manualmente. Él tiene la voluntad y así deseo y le deseo éxito que él lo haga, que los convierta en inteligentes. Y de último, escucharon todas las medidas de último, entonces tienes los túneles elevados o los pasos a desnivel, como quieras llamarlo. En este gran plan que presentó el presidente Fernández en su candidatura, estaba completar la línea 2C del metro, que el gobierno decidió hacer la anterior. Nosotros planificamos una nueva que era totalmente soterrada desde el 9 hasta Pedro Brán, con el tren ligero, porque ahí se mueven unos 75,000 pasajeros solo de Pedro Brán al 9 diariamente, ida y vuelta, o sea, la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. Y de ahí a Santiago el tren de pasajeros, que está totalmente diseñado. O sea, eso que están viendo en las redes, eso es un absurdo, el tren por el centro de la carretera, un absurdo. El tren, el diseño que tenemos es totalmente al este de la autopista Duarte, y solamente en algunos puntos puedes ver el tren, en algunos puntos claves, que mayormente donde hay ríos que hay que cruzar, que hay que hacer un puente para el tren. Entonces, ese tren, por ejemplo, está diseñado para operar, el que hemos diseñado por un asunto de costo, con una sola vía para ir y una sola vía para venir. No hay más capacidad económica de sustentarlo. ¿Por qué? Porque este tren, en la autopista Duarte se mueven 3.500 contenedores al día, de los cuales el 30% iría al tren. O sea, el tren no sustituye 100% el transporte de carga. Si el 30%, por ejemplo, el banano orgánico que se produce en el noroeste, iría desde un puerto seco en Mao directo a Caucedo. Eso evitaría, primero, costo-eficiencia para los productores, pero segundo, evitaría que el 30%, como ocurre el día de hoy, del banano se maltrate en el camino y sea devuelto del muelle. Entonces, y llegaría el banano 100% de manera correcta, y el productor se ahorraría un costo importante. El tren funcionaría de 6 de la mañana a 12 de la noche de pasajeros, moviéndose una parte expreso y una parte local, parándose prácticamente en todos los municipios. Y de 12 de la noche a 6 de la mañana de carga, moviendo la carga que está en la zona franca de Santiago, en la zona franca de Bonao, en la zona franca de Villa González, y todos los productores de tabaco también exportarían a través de este tren.
Esa sería la primera etapa. El costo de esto está establecido, son 1.800 millones de euros que costaría en alianza público-privada, y el gobierno, la empresa privada colocaría todo lo que está sobre riel. El gobierno tiene que hacer los rieles, o sea, la vía. El sector privado no hace la vía. El sector privado sí te pone los trenes, lo que llaman las máquinas, para operar. Inclusive podrían operar más de una empresa sobre este tren. César, mira, hay algo que yo quiero preguntarte, que siempre Para que copien ahí. le pregunto a Tengan gente cuidado, de hay la mala fuerza experiencia del con eso de pueblo, las alianzas César, pública-privadas. por favor. No, será los fideicomisos suyos. Quisiera, César, preguntarte lo siguiente. Mucha gente, cuando tú tienes un candidato como Leonel Fernández, tienes fortalezas y tienes debilidades, porque evidentemente el haber sido presidente 3 veces de la República te atribuye una experiencia, primero, una parte importante del electorado vivió tus gobiernos para bien o para mal, y eso hace que ya tú eres un conocido. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad que vamos viviendo hoy, esa sociedad que ya no es la de hace 30 años, o sea, ya esta no es una sociedad que 5 periódicos y directores de medios la controlan. Esta es una sociedad donde todo el mundo ve, todo el mundo graba, todo el mundo es periodista, todo el mundo opina, todo el mundo exige, todo el mundo opina de cualquier tema. Y entonces es mucho más complicado. Todo el mundo es experto. Todo el mundo es experto, y es mucho más complicada de dirigir. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta, César, que siempre eso me da vuelta en la cabeza. Todos, César, te saludan, un amigo tuyo. ¡Hey, Simón! Don Simón Lizardo, que Un está abrazo por a ahí. Simón Lizardo. Mire, César. Jefe de campaña de mi amiga Margarita. Sí, que anda por ahí, donde los hermanos del Sol de la Mañana. Mira, César, yo soy de la gente que creo que para las cosas evolucionar, tú obligatoriamente tienes que hacerte un FODA. Tienes que ser autocrítico. O sea, tú no tienes manera de haber transitado, trillado un proceso, haber sido presidente 3 veces, si tú mismo no haces una autoevaluación de en qué cosas tú fallaste para mejorarlas, porque de ahí parte que tú puedas volver a convencer a un electorado de las razones que tiene para volver a darte una oportunidad. Entonces, yo soy de las personas que, independientemente de lo bueno, de lo malo, de que la Constitución le permite al presidente Fernández presentarse, estoy esperando en algún momento, no sé si está dentro de los planes de ustedes o no, que el presidente dé un discurso y le diga al país: miren, señores, yo aprendí, yo fui muy débil con mis amigos, en algunas cosas tuve debilidades, porque es que eso te hace ver más humano, más cercano. Y eso era una cosa y un modelo de liderazgo, César, que antes era imposible pensarlo. Hace 20 años, tú decirle a un líder político de que admitiera errores, eso era una vaina. Pero hoy la sociedad demanda eso, porque la gente quiere verte que te parece más a ellos. Entonces, donde va la pregunta es, César, ¿en algún momento piensa Leonel admitir algunas debilidades que tuvo, como la tenemos todos? Que él es un humano, o sea, que cometió errores, que falló. Y lo otro ahí mismo, César, si tú tuvieras que decirle a esa gente que te está escuchando ahora mismo aquí y fuera de aquí, ¿cuál sería la motivación de este país de volver a darle una oportunidad al presidente Fernández? ¿Cuáles serían? Lo primero que la primera pregunta es una pregunta muy directa y es prácticamente a él. Ahora, yo, conociéndolo y estando en su entorno, entiendo que es un ser humano exactamente igual que nosotros, y que sus principios de humildad y sus principios de siempre trabajar con la verdad, él lo evaluará en su momento, entiendo, y tienes toda la razón. O sea, no vamos a ocultar el sol con un dedo. Como todo ser humano y como todo proyecto, hay luces y hay sombras. Siempre hay que tratar de ver más las luces que las sombras. En su momento, él hará esa reflexión como un gran mercadólogo de la política, que es el presidente Leonel Fernández. Yo te diría, con respecto al futuro, que por qué este proyecto de Leonel Fernández. Primero pienso que es una persona que está dedicada 100% a la política. Y no dedicada a la política buscando cargos ni buscando puestos. Está dedicado a la política para lograr cosas para nuestro país. Desde estando fuera del gobierno, desde el año 2012,
Hemos estado permanentemente desde la Fundación Global, que es su plataforma natural de acción, no solamente en la parte académica, sino también en la parte comercial. Hemos estado en festivales de cine y hemos traído grandes inversiones a la República Dominicana. Hemos estado en universidades de todas partes del mundo, de Europa, de América. Víctor, que es un experto en esa área, puede citarlas. Y hemos traído muchas oportunidades para jóvenes y profesionales dominicanos y para empresas dominicanas. Mejoría en sectores productivos, lo ha logrado el presidente mediante acuerdos sin ser presidente de la República. Sin ser presidente de la República ha tratado de hacer un equilibrio en lo que es la construcción permanente de nuestra democracia. Si te vas a la parte política electoral, o a la parte, vamos a decir, partidaria y los planes de gobierno, te diría que ha diseñado, tiene un proyecto que es el único presidente que se ha sentado a mirar el futuro. República Dominicana 2044 es un proyecto de nación diseñado a 30 años de cara a nuestro bicentenario para que cualquier gobierno pueda hacer ejecutorias. Ya el presidente Medina ha tomado proyectos de RD44, el propio presidente Abinader ha tomado proyectos de RD44 y hay un sinnúmero de proyectos inmensos que la gente no los conoce, que son proyectos culturales. Yo digo que no solamente los niños tienen que ser peloteros, los niños pueden ser cantantes, pueden ser bailarines, bailarinas, pintores, escultores. En los barrios, nosotros tenemos un plan lindísimo que se llama los centros deportivos y culturales, que es tener canchas, pero también tener tabloncillos donde se pueda actuar, donde se pueda cantar. Y tú das la oportunidad a esos jóvenes. El plan de gobierno del presidente, yo te diría que va a ser lo mejor de la experiencia de lo ocurrido. Ya decía yo, el haber gobernado 3 veces, el haber llevado a este país de un Producto Interno Bruto en el 2004 de 18 mil millones de dólares a 60 mil, creó 3 repúblicas en 2 periodos de gobierno, le dice a él, y la gente lo ve, que Leonel tiene la capacidad de manejar la economía en el momento que está. Y sobre todo, tener el personal, los compañeros y compañeras que le acompañarían en un futuro gobierno. Fíjate que una de las debilidades que tiene este gobierno, y el presidente Luis Abinader lo reconoce, es que hay una falta de identificación de gente que pueda trabajar con él. Quita, por ejemplo, el ministro de Economía, que para mí es uno de los mejores economistas, el exministro, perdón, es uno de los mejores economistas que tiene el país, y lo manda a medio ambiente. O sea, medio ambiente debe ir un técnico que conozca el medio ambiente, que sepa manejar el medio ambiente. Tienes en instituciones como la INAPA a un gran amigo, y entiendo que también está haciendo un buen trabajo, y debo saber. Wellington, pero no es ingeniero. O sea, eso modificaron una ley para hacer eso. Entonces, en la Fuerza del Pueblo tenemos 57 secretarías que manejan los diferentes temas nacionales, absolutamente todos los temas, y están permanentemente produciendo el contenido de las posibles políticas públicas a usarse en un gobierno. Esto es cambiante, esto es dinámico, o sea, lo que pasa en un país, lo que con el problema que amanecimos hoy en la mañana no es con el que nos vamos a acostar, pero la Fuerza del Pueblo está permanentemente, y lo más importante, permanentemente trabajando en la construcción de esas políticas. Pero para mí lo más importante es que estamos escuchando al pueblo. Como te decía, RD44 es un proyecto que se hizo de las raíces hacia arriba. Y así está la Fuerza del Pueblo ahora construyendo el posible gobierno 2024-2028. Tendremos al presidente con más experiencia, pero el equipo con más talento de jóvenes y mujeres alrededor de él para que este país pueda volver al progreso. Entonces, César no está de acuerdo con Elvin en que, y un segmento importante de la población, en que el doctor Leonel Fernández, por haber gobernado 3 periodos en la República Dominicana, debe hacerle un mea culpa ante esa misma sociedad y decirle por mi culpa. Sí, él dijo que por sí. mi gran culpa. Mira, él dirá, el presidente dirá en su momento, por mi culpa tenemos el metro, Okay. por mi culpa tenemos el coral, No, sí. por mi culpa hemos estado creciendo económicamente sobre el 5%, 6% en los últimos 20 años. Sí, Lo bueno y lo malo, ¿verdad? Ahora ya hablamos sobre eso, ya él hará su reflexión en su momento. Ahora, ingeniero, usted es un hombre de datos, números. Usted dijo ahorita que Luis ha dicho 1000 y pico de promesas, etcétera, Sí. etcétera. ¿Cómo podemos matizarla por provincias, por regiones, por lo menos? ¿Qué se tiene del gobierno de Luis? Lo que ha sido su palabra. A mí me llama mucho la atención, ¿no? A todos en la Fuerza del Pueblo caímos así como espantados cuando vimos la propuesta de presupuesto de ley de gastos públicos para el año 2023. Por cierto, el presupuesto más alto en la historia de la República Dominicana, 1.400.000 y tantos millones de pesos. Y en ese presupuesto resaltan varias cosas. La primera que resalta es que la inversión de gasto de capital es 2.6 del PIB, una de las más bajitas en la historia. Pero cuando desglosas la inversión del presupuesto, el gobierno
el Poder Ejecutivo se aumenta el 40%, de 86 mil millones a 119 mil. No explican para qué ese aumento, absolutamente. Me imagino que quizás para comprar los helicópteros viejos esos que están comprando, puede ser. Es posible. O para más publicidad No, para el gobierno. porque los helicópteros están comprando con la modificación que le hicieron el adendum al presupuesto de este año, que al Ministerio de Defensa le pasaron 1.800 millones de pesos. Ah, perfecto. Los helicópteros, por cierto, creo que son a 3 millones de dólares cada uno. Es correcto. Entonces, en ese presupuesto, Los tucanos. en ese presupuesto antipromesas Luis, se llama presupuesto electoral anti las promesas de Luis. Es decir, Vamos a ver. un presupuesto para elecciones, pero va en detrimento de las promesas que ha hecho el señor presidente. Aquí tenemos este cuadro, aquí están las 32 provincias. Las que están en verde son las provincias que se le aumentó, y las que están en rojo, que son nada más y nada menos que 15, son las que se le disminuyó en algunas hasta un 60% del presupuesto. Como San Cristóbal, por ejemplo. Como San Cristóbal, 40 pero y pico. vamos a la provincia de Duarte. Tiene 769 millones de pesos menos que el año pasado. ¿Cómo? Entonces, ¿qué tú tienes en la provincia de Duarte? Tú tienes la circunvalación de San Francisco, no se podrá terminar. Tienes la remodelación del Hospital San Francisco de Asís, no se podrá terminar. Tienes el Centro de la Cultura, que no se ha iniciado, obviamente, no se hará. Tienes la Cañada Central, no se ha iniciado, obviamente, no se hará. Te vas a Samaná, que le has quitado también una cantidad importante de dinero. La entrada de Samaná, César, que pero apenas espérate, inicia. para ver si yo te estoy entendiendo. Sí, O sea, sí, sí. de la propia promesa que el presidente ha hecho por cada una de esas provincias, Del mismo. ahora con el presupuesto aprobado, No, para él el tiene 2023, para el el 23 sometido. sometido. Si se aprueba como está sometido, entonces él estaría contradiciéndose en función de la promesa Él que ha hecho. mismo. Él mismo. Nadie más, él solito. Entonces, él le está diciendo a la gente de la Romana, mira, te reduje el presupuesto, no te voy a hacer la entrada que te prometí. Ay. Pero le está diciendo lo mismo a los azuanos, señores, los azuanos. El presidente ha prometido más de 13 extensiones de la UAS. En el presupuesto solamente hay 200 y pico de millones para una. Una sola. Una sola. La de Cotuí. Entonces, le está diciendo a la gente de ASO, tampoco te voy a terminar la circunvalación. Sí. Le está diciendo a la gente de Baní, tampoco te voy a terminar la circunvalación. Pero lo peor, señores, de las 15 provincias que se le ha deducido o rebajado el presupuesto, todas las del este están incluidas, las que fueron afectadas por Fiona. Eso no tiene madre. La Altagracia, la Romana, San Pedro, Higüey, Atomayor y el Ceibo, todas les redujeron el presupuesto. Las que están devastadas. Entonces, yo le digo, le decimos a la Fuerza del Pueblo, presupuesto electoral, ¿por qué? Porque si vemos esta tabla, que yo le mostré ahorita de la negativa a votar por la reelección del presidente Abinader, aquí podemos ver, en el Gran Santo Domingo, el rechazo es el 76% a la reelección. Sí. Y en el Gran Santiago es el 71%. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver el presupuesto. ¿Qué pasó en el Distrito Nacional, por ejemplo? Sí. Llevaron el presupuesto de 3.954 millones a 7.268 millones. Donde tiene un 70 y tanto por ciento de Donde tiene un rechazo. 76 de rechazo. Donde tiene un 76 de rechazo también, el presupuesto era de 14.000 en el Gran Santo Sí. Domingo, de 14.725 millones. Oigan esto, señores, y agárrense. Llevaron el presupuesto a 22.449 millones Casi de al pesos. doble. Y en esos dos, en este distrito, Y en Santiago, como y en Santiago, ahí los cuartos están en el Monorriel. monorriel. 7.000 millones fue a Santiago lo que era. Exactamente, 7.000 millones todo por el monorriel, pero no sé cómo lo van a hacer. Santiago fue de 2.054 a 3.200. 3.200. Le aumentaron 1.200 millones a Santiago. El monorriel solamente cuesta 22, 23 mil millones. Tampoco sé cómo lo van a terminar. Y un dato interesante para ustedes que son analistas muy profesionales. Adelante, Señores, César. este es el último presupuesto de Luis Abinader. Correcto. El que va a ejecutar el 100% en un año El fiscal. el último que le queda para ejecutar el 100% es este. Porque en el 24 el presupuesto es compartido. Hasta agosto del que está y de agosto en adelante es el que venga. Entonces, en sus niveles de capacidad plena de cumplirle a este pueblo lo que él ha prometido, no estamos hablando de otra cosa. Él está diciendo, la última vez que te voy a poder administrar, no te voy a cumplir. Entonces, por eso es que usted está viendo que hay un Leonel Fernández en las encuestas Ay. que Yo no está quería preguntarte sobre permanentemente en competencia con él. Yo no quería preguntar. ¿Por qué? Porque, como lo ven, no planifican, no ejecutan y lo poco que ofrecen no lo van a cumplir.
Entonces, ¿cuál es el referente de la gente? El que me hizo el metro. César, el usted que no se me hizo molestaría, el César, que me César, hizo la UAS. tenemos que No irnos se molestaría ya. si le pregunto el Tenemos nombre de que una irnos. encuesta, porque en Pero- la Ah, que sí, yo he pero visto... mira una cosa. en la Yo que- te la pongo fácil. Yo te la pongo fácil. Yo te la puedo regalar. Ajá. Esta se llama Nombre. Research Ok. Corporation Limited. César, ¿Tú has- revisando, no me ve. ¿Tú has No, escuchado ya a lo un señor quiero. que se llama Rafael Acevedo? Que hace una que se llama Galo. El mismo de Galo. Esta Ese, misma. Esta po- misma. porque Galo la tienen vetada, tú ves. Si tú no sabías el dato, ¿cómo así? Luis está nervioso y ha pedido que no saquen Galo hasta que él mejore su Pero, David, número. Pero pero, una David, mira, cosa, esa es una. Sí. Mira otra aquí. Y todas Ahí, dicen lo coño. mismo. Ah, Toma. Tiene- César, no todo como dice un lo compañero mismo. de él. Ya no lo Tranquilo, humille, no lo señor. humille. Entonces, Él es bueno. esa es la realidad. César, Lo vamos a salvar. finalmente, por razones Vamos a de juramentar. tiempo, y ahí mismo con el tema de las encuestas, con el tema de las encuestas, tú sabes que cuando Ahí hay cuando se empiezan a presentar encuestas, vamos a decir extemporáneas, 2 años antes, que son mediciones de trabajo para ir viendo Vamos a cosas. hacer una apuesta cuando terminemos. Tú vas a ver Oye, si algo, algo de eso. yo quiero saber, César, cómo, por ejemplo, ustedes publican las de ustedes, el gobierno. No, es que no son evidentemente- nuestras, perdón. No, eso es lo que quiero. La pregunta es la siguiente, porque el gobierno está publicando sus encuestas que dicen que el presidente tiene un 70% de aprobación y de valoración. Ustedes muestran estas encuestas que, aunque no las hagan ustedes, al ustedes presentarlas, la gente entiende que son encuestas que son, vamos a decir, la de la fuerza del pueblo. Entonces, el PLD presenta otras. Y entonces yo lo que quiero hacer es el siguiente ejercicio, César. ¿Cómo la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, puede determinar en este momento cuáles son las encuestas verídicas? Si son las que el gobierno está presentando o son estas, de qué grupos empresariales son. ¿Por qué no aparece un árbitro como el CONEP o una gente que diga, bueno, mira, todos los partidos están presentando, pero la de nosotros es esta? No, pero con él ¿Cómo pa' qué? no saca No, número. pero No Yo te saca, sugiero- pero ellos miden para ellos ver cómo Yo te va. sugiero Sí. lo siguiente, Y una lo empresa espérate, muy es reconocida que- llamada RCC Media No, hace profesor. No, esta no, empresa sí, no. Era- Sí, mira, lo Tiene que es, tener pero método que- científico para Ah, eso. Mira, Eso no es por Facebook, no me la pongas profesor. tan fácil. Yo sé que tú me aprecias mucho. Yo sé que tú no le vas a poner tan fácil. Demasiado. No, lo que quiero es que la gente se oriente. No, yo quiero, vamos a orientar a la gente. Exacto. Vamos a orientar. Vamos a orientar. Y la gente que está en el vehículo de transporte público, que está en la onza, que está en el metro, que está en su celular, que está en la oficina, que está escuchando este interesante espacio, si quiere que no me crea. Aquí hay 1, 2, 3, 4 encuestas, donde se le pregunta a la gente cuáles son los principales problemas del país. Ahora, vamos a hacer esa encuesta. ¿La comida está cara? ¿Sí o no? Claro, Entonces, Enormemente. ¿hay inseguridad en la calle? claro. ¿Hay falta de empleo? Sí. ¿Hay falta de oportunidad? Los Claro. medicamentos. Esa es la mejor encuesta. Entonces, por eso que el gobierno no puede estar bien. Sí. Mucho ¿Cómo va a menos. estar el gobierno bien? Mejor de cuando fue electo. No hay forma. O sea, no me digas a mí que comprando el pollo a 100 pesos, a 90 pesos, a 95 pesos, el gobierno va a ser popular. Señores, el presidente ganó con un 52% En su mejor momento. en su mejor momento. De entrada engañó al sector que apoya las 3 causales. Se lavó la mano como Pilato y lo dejó en el Congreso. Ese sector no está con él. Ahí bajó del 50%. Los medioambientalistas, un fracaso el gobierno en política medioambiental. Ya tampoco están con el gobierno. Exactamente. También está mucho más lejos. Tú tienes ahí el PRM, que significó el 35% de la votación del presidente de la República. Y el PRM no hay un funcionario nombrado en el gobierno. Ah, bueno, yo creo que te nombraron ahora, David, ¿verdad? Tranquilo, profesor. Creo yo. César, Gracias por gracias. venir, ingeniero. Gracias, César Fernández, por estar con nosotros. Ahora, si la fuerza tuviera 4 voceros como Se lo dice César, a todo lo que viene tiene, aquí. pero- César, No, se lo dice no. a todo el que Bueno, viene quizás aquí. se lo he dicho a los 4. Los Por eso yo he tiene. dicho- No ve ahí. Que lo traigan mensual porque yo necesito refuerzo aquí. Ustedes no son fáciles. Gracias, César Fernández, director Gracias a de ustedes. propaganda de la Feliz día. Fuerza del Pueblo.